un cierre de campeonato entretenido. Entretenido a pesar de todo lo que ha pasado y que comentamos durante todo el año. Y por lo mismo, estamos comunicados ahora, digo por lo mismo, ya que hay mucha presión, ¿cierto? Hay mucha ansiedad en esta última parte del torneo. Estamos con Liz Caro, ella es psicóloga deportiva. Liz, primero que todo, te saludo. Nacho Barca por acá junto a Valdemar Méndez. Hola, muchachos, ¿cómo están? Bien, Liz, te escucho un poquito, no sé si tan bien, pero parece que estás con manos libres, ¿no? Sí. ¿O vas manejando? ¿Ahora sí me escuchan mejor? Ahí sí, Ahí sí. 100%. Bueno, hola vos, Liz, ¿cómo estás? Gracias por recibir el llamado de Futuro, primero que todo. Muy bien, no, agradecerle a ustedes por la invitación, pero quiero aclarar algo. Dígame. Yo no soy psicóloga deportiva, Ya. soy coach deportiva. Coach deportiva, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, ahí te hemos seguido en tu página web, en tus redes sociales, así que es buena la aclaración. Pero por lo mismo, mucho mejor, porque estamos hablando de un tema del fin de semana. Tú te escuché el otro día, bien futbolera, maneja bastante bien. Sí, te gusta el fútbol. Sí. Y te queríamos preguntar, básicamente, por este fin de semana que va a ser del terror, por un lado, para los que están peleando arriba, y por sobre todo los que están peleando abajo, como la Universidad de Chile. Cuéntanos cómo se vive la ansiedad, según desde tu experiencia, a 2 días de que puedas descender, por ejemplo, o puedas ser campeón. Mira, ahí te quiero hacer una distinción. Si eres jugador de Universidad de Chile y te dicen que este fin de semana entre mucha ansiedad en ti. Pero si lo puedes mirar como la oportunidad de hacerlo distinto, créeme que la ansiedad se puede transformar. Entonces yo me imagino cómo debe estar ese jugador de Universidad de Chile en estos momentos, sus emociones debe estar con una ansiedad, yo creo que al 100%. Sí. A diferencia de y ya te dije con Walde, a diferencia de lo que está pasando arriba, pero ojo que también uno supone que hay ansiedad, ¿cierto? Que también está el tema de, en el caso de Católica, que un empate son campeones, pero sabiendo que si Colo-Colo gana y ellos pierden, hay un partido de definición. Tú hablabas en algún minuto de enfocar esto, ¿cierto? De las ansiedades, partiendo de que es un juego. Desde que todo parte ahí, ¿cierto? Que el jugador debe pensar y transformar toda esa ansiedad en lo que siempre hicieron, jugar a la pelota de cabros chicos, después ser profesionales. Así es, mira, lo que pasa con los futbolistas, y te hablo desde mi mirada, desde mi experiencia, el futbolista todos los fines de semana siente mucha ansiedad, siente mucho miedo. El tema es que nadie a nosotros nos ha enseñado cómo gestionar esas emociones. Lo que se va a vivir este fin de semana, créeme que todos los que van a entrar a la cancha tienen muchas emociones. Tanto Católica, Colo-Colo, Universidad de Chile. El tema, ¿cómo lo acompañamos en esta instancia? ¿Cómo lo podemos hacer como Universidad de Chile, por ejemplo, que va a jugar un partido tan importante? ¿Cómo lo haces emocionalmente con ellos? Sí, hola Liz, un gusto saludarte. Interesante la mirada desde lo psicológico. Yo hace tiempo vengo sosteniendo que todo parte ahí en la cabeza, ¿no? Lo que te inmoviliza como lo que te moviliza, lo que te permite entregarle el 100% o ser más vos, y lo que no te permite entregarlo. Pero habiendo vivido una situación en más de una oportunidad, peleando en el último partido para no descender o para no entrar a una liguilla del descenso, me ha tocado estar en ese tipo de circunstancias. Yo te hablo desde mi experiencia personal y después quiero la de una profesional. Sí. A mí me pasaba, yo por ejemplo, cuando tenía este tipo de definiciones, en la noche me pasaba el partido, muchas veces en la cabeza, y me pasaba situaciones del partido, en la cual, pero esto lo hacía de manera espontánea y creo que me sirvió, en la cual yo visualizaba, supongamos, un mano a mano, yo era arquero, enfrentado a un jugador que conocía del equipo rival, que sabía que iba a jugar el otro día, en un mano a mano, tapando la pelota y saliendo exitoso de esa jugada, o sea, con visualizaciones positivas. Pero esto lo hacías de manera inconsciente, a pesar de esa no es temor, es más que temor, es incertidumbre. Yo creo que un futbolista profesional no tiene temor, tiene incertidumbre más que nada. A pesar de esa incertidumbre que muchas veces te ponía un poco el pie encima y te negaba la posibilidad de pensar positivo. No sé si se entiende. Entonces, me parece que desde ahí, desde mi experiencia personal, te lo traslado un poco a
a ver qué pensás vos de estas visualizaciones positivas, de reforzarlo, etcétera, etcétera. Mira, yo tomo lo que tú dices y yo te hago una pregunta. Cuando tú ya después estabas en la cancha y te pasaba esa jugada, ¿cuál era el resultado? Exitoso. Y es más, por eso es que te lo marco, porque el haberla representado o haberla pensado la noche anterior me permitió, desde mi punto de vista, resolverla de manera, casi te diría, como la había imaginado. Entonces, sí, claro, sí. Disculpa, es simplemente por el hecho que tú la llevaste a la mente. En el deporte, bueno, tú tienes más experiencia que yo jugando, existe un entrenamiento técnico, físico, pero mental y emocional no existe hasta el día de hoy. Exacto. Entonces lo que tú dices es una técnica de visualización. Por ejemplo, yo al jugador, la Universidad de Chile, si está escuchando, yo le digo, viejo, recurre al mejor momento del partido de tu vida, recurre a la emoción que sentiste y ánclala para el fin de semana volver a utilizarla porque está en ti. Y es lo que tú dices, Aldemar, es visualizar lo que yo quiero que pase. Pero la totalidad de los jugadores, en su mayoría, suelen imaginarse volverse a equivocar. Claro. Si erraron, por ejemplo, un balón, sienten ese miedo, porque me lo han dicho, Liz, siento miedo de reventar la pelota, porque la última vez que lo hice, se la di al rival. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Hay que revertir la visualización, revertir lo que tú sientes y anclarlo con algún momento de tu vida en que salió exitosa esa jugada. Y eso sí es difícil para un jugador visualizarlo de manera interna. Se pueden utilizar, por ejemplo, imágenes del propio jugador en situaciones exitosas, en situaciones positivas. Digo esto porque muchas veces cuando venís de 13 partidos como la Universidad de Chile que no ha podido ganar, es difícil ser positivo. Que todo lo resolvés bien porque en realidad está el consciente, la parte psicológica individual y la parte psicológica colectiva, en donde vos empezás de alguna manera a desconfiar si sos delantero de tu defensa, si sos defensa de tu delantero, pero no desconfiar de que es una mala persona, sino de que en realidad no convierte las oportunidades que se genera o no llegan una vez y no hacen un gol, porque estás en esa vorágine que en realidad te ha llevado fecha a fecha a vivirlo. Entonces, la utilización de videos, de algo externo, ¿sirve? Sí, sirve, pero mira, yo te voy a contarte de mi experiencia. Yo estuve con un equipo que yo decidí acompañar en las últimas 5 fechas, porque viví su lenguaje corporal con Deportes Iquique en las últimas 5 fechas. Yo llamé al presidente y yo ofrecí mis servicios. Ajá. En 5 fechas... ¿Estaba el Flaco Leiva ahí? Sí, con Cristian Leiva. Entonces fue un trabajo de hablar con cada uno de los jugadores estratégicos en su posición. Fueron muchas sesiones, fueron todos los días, y ahí tú puedes ver el ambiente del equipo. Tú lo sabes mejor que yo. Hay un ambiente de funeral. Exacto. Cuando se está viviendo estas instancias, que todo pase para que eso pase. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, ¿cómo lo acompañamos? Si tú me dices a mí que sirven los videos, sí, pero ¿sabes qué más sirve? Fortalecer el vínculo entre los compañeros. Aunque no todos sean amigos, pero empezar a divertirse, empezar a jugar, desconectarlos un poco de toda la crítica externa, que ahí nosotros no tenemos el control. Y viejo, juguemos, seamos niños nuevamente, preparémonos para el fin de semana. Pero es fortalecer el vínculo emocional entre 11 personas que van a salir a jugar un partido de fútbol. Estamos conversando en Futuro Fútbol Club con Liz Caro, coach deportiva. Liz, habemos mucho en este medio, y me imagino que en el fútbol también, que a veces creemos más en el fútbol en las cábalas más que en el fútbol. Somos más esotéricos. Tú, Walde, por ejemplo, nos ha contado algunas que hacía siempre. Sí. Pero claro, eso no quiere decir que sabía que, no sé, cruzaba los dedos y que ganó partido. O sea, no vamos a eso, sino que son creencias. Eso lo viste mucho también en el fútbol, en este caso cuando estuviste en Iquique. Y lo otro, el entrenador también, ¿cómo maneja esa ansiedad? Porque él se supone que es el líder y que tiene que ir bajando las revoluciones. Sí, contestándote la primera pregunta, es una pregunta que yo también te devuelvo a ti, es cuánto crees en ti. Mucho, porque pero igual soy bueno para las cábalas. Sí, somos seres humanos y los jugadores son seres humanos, y hay un proceso que yo te digo que no hay ninguna profesión de que un chico de 16 años se vaya a vivir a otra ciudad solo. Solamente te lo da el fútbol. Exacto. Entonces, ¿qué acompañamiento emocional hay ahí, mental? No existe en Chile. Entonces,
tienden a aferrar sus creencias, que son cábalas, pulseras, persinarse, que hay un tema de religión también, saltar 3 veces antes de pisar la cancha, pero porque nadie le ha enseñado a creer en ellos. En el coaching, sobre todo en la programación neurolingüística, yo puedo hacer anclas contigo. Si tú necesitas anclar tu seguridad, anclémosla. Utilicemos algo, un objeto o algún gesto técnico del cuerpo, pero vas a anclar, y es un método que se usa para llamar tu seguridad. Entonces no hay nada malo en que lo utilicen, pero el tema es cuánto crees en ti, que no dependas de algo solamente. Con respecto a Cristian Leiva, fue un placer trabajar con Cristian, y sí, ellos también tienen presiones. Yo el coaching que hago cuando es en equipo, es con el técnico, es con todo el equipo. Entonces, también hubo conversaciones con Cristian, un acompañamiento con Cristian, y cuando uno está desde afuera, no dimensiona las presiones que hay. Exacto. Pero son las presiones que siempre están en el fútbol. Cuando el chico comienza a jugar, tiene la presión del padre. Y así van aumentando las presiones, hasta que es adulto. Sí, pero en eso, Liz, voy a ser un poco de abogado del diablo, pero con el fin de contribuir a la Sí. conversación. Tiendo a pensar de que cuando uno es más chico, que hay una etapa que es jugar para aprender, y que es la lógica hasta los 12, 13 años, después está aprender para jugar, que uno ya empieza a incorporar la parte más de inteligencia aplicada al juego. Obviamente que uno se relaciona y se vincula con el juego desde otro aspecto emocional, o sea, de simplemente jugar, divertirse y pasarlo bien. Y ahí algunos formadores cometen el pecado de poner por delante el triunfo antes del juego, en eso estamos de acuerdo. Pero cuando pasás a ser profesional, uno es tanto el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde está, que fin de semana, y aún más cuando estás peleando la posibilidad de no descender, te estás jugando el futuro. O sea, primero el futuro deportivo y el futuro tuyo de tu vida. O sea, quiero ponerle peso a eso suficiente para que se entienda. Es como que vas a dar el examen final para recibirte de abogado, de doctor o de lo que sea, y eso te genera una incertidumbre hacia adelante que no es fácil a veces de cargarla, de poder sobrellevarla. Y en el fútbol, porque a veces cuando el esfuerzo es individual, por ejemplo en el tenis o vas a dar un examen en la universidad, eso es individual y dependerá de tu preparación y del manejo y el control que tenga psicológico para esa situación. Pero cuando dependés no solamente de lo tuyo y dependés de 10 compañeros más, esto se hace aún más incierto. Entonces, es lógico, entiendo yo, de que muchas veces cuando estás en esta situación, pongas en la balanza todo ese esfuerzo que te significa y el haber llegado ahí y el temor que te significa el perder ese partido por la incertidumbre que te genera hacia adelante. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es cómo le enseñas a ese chico a gestionar sus emociones. Me refiero a la presión. Porque yo tengo chicos que tienen 16, 17 años y me han dicho, Liz, yo no sé qué voy a hacer de mi vida si no es el fútbol. Mi papá está invirtiendo en mí y no sé si voy a ser capaz. Entonces, ¿cómo ayudamos a ese niño que sí le gusta el fútbol y sí tiene talento, pero el diálogo interno no hay nada positivo? ¿Me entiendes? Sí, está bien. Está bien. Voy a otra parte de la previa a estos partidos. En la experiencia que tuviste con el plantel profesional, ¿encontraste algún jugador que vos dijeras... ¿sabes qué? A Cristian Leiva o al técnico de turno, cualquiera sea, ¿sabes qué? Este jugador no te va a rendir lo que realmente uno sabe que puede rendir. ¿Te aconsejo no ponerlo? O obviamente que la decisión final siempre es del técnico. No, la decisión final del juego es del técnico. Mi apoyo solamente es acompañarlo, ayudarlo en trabajar en la emoción y en la mentalidad del trabajador, pero del jugador, pero en el juego, en la parte técnica, no, para nada. Ahí la opinión del coach deportivo no debe estar. Liz Caro conversa yo soy parte del... Sí, eres parte del staff. Del staff, claro. Exacto. A propósito de eso, Liz, uno piensa, ¿por qué no están desde el primer día trabajando con un equipo, cierto, Disciplinario. Disciplinario, está difícil esa palabra, multidisciplinario. Es lo mismo que me pregunto yo. ¿Cierto? Porque claro, es como cuando uno en el colegio estaba medio más o menos con un ramo y empezaba a estudiar, no sé, por las últimas 5 semanas, trataba de que te diera la nota
la nota final para no quedar repitiendo. Por un lado, me parece que es un parangón como para que la gente entienda de que por qué a 5 fechas, a 3 fechas, a 2 fechas del final recurren a ustedes. Creo que eso nos hace falta, pero como país, no sé si Valdemar, que tienes otra mirada también, hasta hace poco tiempo, el que tú tuvieses un psicólogo de forma personal y ahora un coach, al deportista, depende del deportista, no le gusta que el otro sepa que está recibiendo una ayuda externa. Hay muchos juicios o muchas creencias que te limitan a decir, sí, yo tengo un coach o yo tengo un psicólogo. Uh-huh. Entonces, si las instituciones, los clubes deportivos, tuviesen desde un inicio y desde el proceso formativo del chico, esto sería muy distinto. Yo no te estoy diciendo que van a ganar todo, sí, pero la actitud va a ser distinta, el cómo enfrenta ciertas situaciones van a ser distintas. Cabe recordar el partido que jugó Colo-Colo con los juveniles. Sí, con podías ver en los rostros de esos niños quizás todas las emociones que estaban sintiendo. Tremendo. De hecho, fueron los mismos rivales quienes lo dijeron. Montesinos acá, que estuvo con nosotros conversando, que los veían, ¿cierto? Que veían a niños que estaban expuestos, porque así fue, expuestos a una situación que no fue culpa de ellos. La última por mi parte, Liz, lo de la selección, como no se juntan siempre, como es un proceso que no están todo el año, ¿es posible tener un coach deportivo en esas 2-3 semanas que están juntos los seleccionados? Sí, totalmente. De hecho, yo tengo jugadores que, bueno, después de la pandemia nació esto, para usar plataformas que nos podemos conectar y mirarnos a los ojos, se puede hacer. Si uno quisiera hacer las cosas, tú puedes reunirte con los jugadores a distancia, puedes fortalecer ese vínculo. Es cosa de voluntad quizás, pero las cosas sí se pueden hacer. Es lindo la conversación porque el fútbol exterioriza todo esto, ¿no? Lo denuncia de alguna manera a quien está más débil y más fuerte en ese aspecto. Pero en realidad yo hace algún tiempo atrás leía un libro de emociones y sentimientos de López Rossetti, un doctor muy conocido en Argentina, que eso sostiene que los seres humanos somos emocionales, ¿no? Que nuestra toma de decisión está basada en la emoción, en el aprendizaje, en el contexto, en muchas cosas obviamente que influyen en la toma de decisión. Y pocas veces se le presta la atención necesaria, ya sea cuando sos chico en el fútbol o cuando sos chico para la vida también, ¿eh? Porque después del día de mañana vas a llegar a ser gerente de de una empresa o profesional de la salud y vas a tener que tomar decisiones y muchas veces, bueno, basadas en el conocimiento, pero muchas también van a estar influidas emocionalmente. Entonces, me parece que siempre es interesante abrir un poco el campo investigativo y la cabeza a recibir asesoría en esa línea, ¿no? Sí, y conversar de las emociones. Y te lo dice una mujer que cuando trabajó en el rubro minero, yo decía, no puedo llorar, o sea, no, me voy a ver débil llorando ante otros. Entonces, o como quizás también nosotros escuchamos a los hombres, no, tú no puedes llorar, tú eres hombre, no tienes permitido llorar. Entonces, empecemos a trabajar en nuestras emociones, a reconocer nuestro mundo emocional, y que muchas veces cuando reaccionamos y que decimos que estamos reaccionando como impulso, es porque la emoción no la pensamos. Uh-huh. Entonces tenemos que tener una coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Exacto, un lineamiento. Si no se incorpora como trauma directamente a veces, ¿no? Claro, cuando y ahí los coaches no hacemos terapia, solamente los psicólogos. Está bien. No, pero es bueno que se conversen en estos temas, los jugadores son seres humanos. Muy interesante la conversación que tuvimos, te queremos mandar un gran abrazo. Muy bien, gracias, chao. Futuro Fútbol Club en la 88.